Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 121, la insatisfacción de saber. Es imposible ganar. ¿Cómo podría ser derrotado un hombre así? Solo presenciando personalmente el poderío de los ogros se podía comprender verdaderamente lo extraordinario que era Rin como espíritu heroico. El eco de los cascos resonó en la tierra quemada. Bajo la mirada cautelosa de los ogros, Iskandar y Baber llegaron antes que Rin. Cuanto más se acercaban, mayor era la presión que ejercían los ogros. Cuando estaban a tan solo 10 metros de distancia, el querido caballo de Iskandar no pudo soportar más el peso de la presión mágica y se desplomó al suelo. ¿Estás satisfecho con esta batalla, Iskandar? Rin avanzó con calma, sin preocuparse de que Iskandar pudiera atacar repentinamente. No solo los ogros los rodeaban, listos para atacar en cualquier momento, sino que, con la fuerza de la emperatriz de las nieves y Ogerpon cerca, Iskandar moriría instantáneamente si hacía algún movimiento. Emocionante. Iskandar enderezó su cuerpo con pura fuerza de voluntad, obligándose a soportar la aplastante presión. No se arrepintió de haber ido a la guerra con Rin. Lo había dado todo, pero aún así sufrió una derrota aplastante. Pero perder contra un oponente fuerte no era ninguna vergüenza. Para Iskandar, era un honor más en su larga historia de conquistas. Iskandar. ¿Me puedes dar un poco de tiempo? Ningún problema. Rin alzó la mano, e inmediatamente los ogros dejaron de ejercer presión sobre él. Uf. Qué grupo de hombres tan aterrador. Jaja, parece que este es mi final. Iskandar dejó suavemente a Baber en el suelo, luego miró al joven con ojos solemnes y comenzó a darle sus últimas instrucciones. Baber, al igual que en la historia original, juró lealtad a Iskandar, prometiendo ser su vasallo. Rin no interrumpió, permaneció en silencio, esperando a que Iskandar terminara todos sus preparativos. Entonces rindió la orden final. Matar. Casi en el instante en que la voz de Rin se apagó, innumerables espadas atravesaron el cuerpo de Iskandar desde todas direcciones. Jinete. Baber intentó avanzar rápidamente, pero Souei lo agarró por detrás. Lo único que pudo hacer fue llorar en silencio, con lágrimas asomando en sus ojos. Tu viaje termina aquí. Ah. Iskandar tragó la sangre que le llenaba la boca y sonrió. ¡Qué batalla tan emocionante! Las cuchillas se retiraron con un sonido húmedo, salpicando sangre en el aire. El cuerpo de Iskandar comenzó a disolverse en partículas doradas de luz. Para mí también lo fue. Rin no tenía intención de subyugar a Iskandar. Gracias por su regalo. Admiraba el carácter y la personalidad de Iskandar. Pero Iskandar era un rey. Un rey podía morir, pero jamás se sometería a otro. Aunque Rin le hubiera ofrecido la oportunidad de conquistar todos los reinos juntos, Iskandar probablemente se lo habría tomado a broma. Para él, lo importante nunca fue el paisaje al final del camino, sino la alegría de descubrir nuevos paisajes durante el trayecto. Un leve zumbido llenó el aire mientras Rin mataba a Iskandar, y el campo delimitado comenzó a colapsar. Los espíritus heroicos restantes, junto con los lobos colmillo estelar y los ogros de Rin, se desvanecieron como ilusiones que se desvanecen. Tu guerra por el Santo Grial ha terminado. Regresa a donde perteneces. Rin le dio una palmada en el hombro a Baber, luego se dio la vuelta y caminó hacia los tres espíritus heroicos restantes. El rey demonio. Al ver acercarse a Rin, la expresión de Diarmuid se tensó. Artoria y Gilgamesh, sin embargo, mantuvieron la calma. El rey de los héroes más antiguo. Rin ignoró a los demás y fijó su mirada en Gilgamesh. ¿Buscamos un lugar para luchar a muerte? Arrogante. Gilgamesh no se acobardó. Aceptó el desafío de Rin con una sonrisa confiada. Pero tienes las cualidades necesarias para presentarte ante este rey. Regresa y prepárate bien. Mañana, este rey le hará una visita personalmente. A diferencia de Iskandar, Gilgamesh quería luchar contra Rin con toda su fuerza. Aunque las fuerzas de Rin habían sufrido pérdidas considerables en la batalla, el orgullo de Gilgamesh no le permitía enfrentarse a un oponente debilitado. Si Rin era más débil que Iskandar, Gilgamesh no estaría satisfecho. Y así, se eligió el campo de batalla, el templo Ryūdō. Gilgamesh eligió deliberadamente el territorio de Rin, con la intención de equilibrar la balanza frente a las pérdidas que Rin ya había sufrido. Bien. Rin aceptó con calma.
Dado que Gilgamesh tenía esa confianza, naturalmente le concedería la satisfacción del duelo. Comillas Ei. Los desafiaste a ambos, ¿y qué hay de mí? Ignorada una vez más, la ira de Artoria estalló. Ella no se consideraba más débil que los demás espíritus heroicos. Yonio y Tairoi era realmente poderoso. Pero con Excalibur y Avalon juntas, podría abrirse paso, llegar hasta Iskandar y derrotarlo. Dejando de lado si su energía mágica duraría lo suficiente, esta estrategia bien podría haber tenido éxito. Por supuesto, ese enfoque sería inútil contra Rin. Sus ogros eran demasiado poderosos. Aunque Excalibur destruyera docenas a la vez, el resto acabaría por superarla. El resultado sería inevitable, la superioridad numérica la arrastraría hacia abajo. Derrótalo primero, y luego ven y hazme esa pregunta. Rin miró brevemente a Lancer y luego se dio la vuelta para marcharse. Necesitaba tiempo para consolidar el campo delimitado que acababa de adquirir, no para perder el tiempo hablando con Saber. Comillas Ei. El aire invisible que rodeaba la espada de Artoria se agitó violentamente. Comillas maldito seas, la arrogancia tiene un límite. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, dos figuras aparecieron a la espalda de Rin. Comillas ¿qué piensas hacer? Comillas Ponoo. La emperatriz de las nieves y Ogerpon miraron fijamente a Artoria, su presencia la oprimía como una montaña. No, no lo estaba, yo solo. Artoria contuvo la respiración. En realidad, no tenía intención de atacar a Rin. Lo que ella quería era reconocimiento. Así como había desafiado a Iskandar y Gilgamesh, Saber quería que Rin la reconociera como una digna oponente. Aunque el campo de batalla que él eligiera se convirtiera en su tumba, ella no se arrepentiría. Pero Rin ni siquiera le concedió eso. Nuestra guerra ya terminó en el banquete. Rin le daba la espalda cuando su voz resonó fríamente en el aire. Alguien que ni siquiera puede verse a sí mismo con claridad no está capacitado para ser derrotado por mí. Tú. La humillación, más afilada que cualquier espada, atravesó el pecho de Artoria. Sin embargo, no pronunció ninguna réplica. Sin las palabras de Rin, tal vez nunca se habría dado cuenta de lo perdida que estaba en realidad. Ella había estado blandiendo su espada sin siquiera saber por qué estaba luchando. Y ahora, finalmente comprendió que tal vez había sido ella, y no Rin, quien había sido irracional. Continuará. Capítulo 122, el campo delimitado de Rin. Bono por 200 PS, gracias por su continuo apoyo. Sigamos así para más capítulos extra. Comillas ¿te importa si lo intento? La emperatriz de las nieves examinó a Artoria de arriba a abajo, su espíritu combativo despertando levemente. Comillas todo debería salir bien, ¿verdad? No tenía muchas aficiones, pero una de ellas era su deseo de batirse en duelo con oponentes poderosos. No me refiero a los tipos que usan la fuerza bruta como Iskandar o Gilgamesh, sino a aquellos que dominan la esgrima, las técnicas con lanza y las artes marciales. Sin duda, Artoria y Lancer eran exactamente el tipo de oponentes a los que la emperatriz de las nieves deseaba enfrentarse. Ogerpon, por otro lado, estaba completamente desconcertado. Ella solo había venido para apoyar a la emperatriz de las nieves. ¿Por qué se había convertido de repente en una pelea? Más importante aún, ¿qué debía hacer ahora? Se suponía que debía unirse y ayudar a la emperatriz de las nieves a luchar contra ellos juntos. Rin le dedicó a la emperatriz de las nieves una sonrisa irónica. Si haces esto, parecerá que soy yo quien se enfrenta sola a toda la guerra del Santo Grial. Ya había eliminado a Caster, sometido a Berserker y derrotado al rey de los conquistadores. A continuación, todavía tenía que desafiar a Gilgamesh. Y si la emperatriz de las nieves luchara contra Saber y Lancer al mismo tiempo, Rin podría afirmar con toda razón que él solo había conquistado la guerra del Santo Grial. Comillas entonces, ¿está bien? Como desees. Rin agitó la mano con indiferencia, luego extendió la mano y le dio una palmadita suave en la cabeza a Ogerpon, haciendo que la aturdida chica volviera en sí. Tenía mucha confianza en la emperatriz de las nieves. Sus 700.000 años de refinamiento no fueron en vano, y esta era solo su forma inicial. Tras convertirse en dependiente de Rin, despertó una habilidad única, la de Santa de la Espada. El santo de la espada no se limitaba al dominio de la hoja. Representaba la cúspide del combate en sí mismo, la máxima expresión de técnica, instinto y disciplina. A este nivel, incluso Diarmuid y Artoria, famosos por su inigualable destreza con la espada, tendrían dificultades para enfrentarse a ella. Mientras tanto, Rin regresó al templo Ryūdou con Ogerpon. Rin.
En cuanto entró, Sakura se acercó ansiosamente. Comillas, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? No te preocupes, Sakura, estoy bien. Rin había dejado 20 ogros apostados en el templo. Con Gilgamesh y otros espíritus heroicos aún presentes, no le preocupaba que Assassin intentara un ataque sorpresa. Un simple Hassan de las 100 caras jamás podría traspasar las defensas de los ogros para dañar a Sakura. Tú también lo viste, ¿verdad? Rin había proyectado su batalla con Iskandar para que Sakura y los ogros pudieran presenciarlo todo. Comillas mm. Rin tomó a Sakura en brazos y se dirigió directamente a su habitación. No la bajó, en cambio, dejó que la niña jugara en sus brazos mientras cerraba los ojos y comenzaba a concentrarse en el nuevo poder que había obtenido de Iskandar. Campo delimitado. La expectación de Rin crecía. Veamos qué sorpresa tan grande puedes darme. Violeta. Estoy aquí. Comillas, has terminado de analizar la esencia del campo delimitado. Analizado exhaustivamente. La voz tranquila de Violet resonó en su mente. He integrado este poder en tu espacio espiritual, Rin, y lo he conectado a la puerta del vacío. Comillas, y el resultado. Exitoso. Ha roto la barrera de reglas entre el mundo cardinal y otros mundos. Las palabras de Violet resolvieron al instante una de las mayores preocupaciones de Rin. Hasta ahora, no había podido traer vida de otros mundos al mundo cardinal excepto a través de un contrato dependiente. Del mismo modo, las entidades no dependientes del mundo cardinal no podían entrar en otros mundos. Pero ahora las cosas eran diferentes. El campo delimitado que Rin había adquirido de Iskandar actuaba como un pasaje privilegiado, existiendo fuera de esas restricciones. Si los diferentes mundos fueran como islas aisladas, entonces el campo delimitado de Rin sería un barco negro que podría pasar desapercibido ante cualquier mirada atenta. Tomemos como ejemplo a Sakura. Siempre y cuando Rin la colocara dentro del campo delimitado antes de cruzar, podría llevarla sana y salva al mundo cardenal. Entonces, ¿puedo traer a Sakura? Puedes, respondió Violet. Teóricamente, la pureza del mundo cardinal es extremadamente alta. Con la constitución física actual de Sakura, con solo entrar en él, sería aplastada por la gravedad del mundo. Comillas, teóricamente. Sí. Un rastro de orgullo se coló en el tono de Violet. Hay muchas lagunas legales que puedo aprovechar. Violet aún no era la única voluntad del mundo cardenal. Pero del mismo modo que en su momento le había abierto una puerta trasera a Rin durante el proceso de nombramiento, ahora podía obtener la verificación de identidad para personas ajenas al grupo, como Sakura. Comillas, ¿qué tipo de verificación? De otro mundo. Rin soltó una risita. Violet, sí que sabes cómo aprovecharte del sistema. Ser reconocido como un ser de otro mundo por el mundo cardinal conllevaba claras implicaciones. La voz del mundo le otorgaría a Sakura magicules correspondientes según la calidad de su alma. Si tenía suerte, incluso podría ser bendecida con una habilidad única. Pero si ese es el caso, no podría simplemente reunir a un grupo entero de personas y repartir habilidades únicas como si fueran caramelos. No es tan sencillo. La respuesta de Violet fue tajante, la modificación de la magícula no es algo que cualquiera pueda soportar. Si la aptitud del alma de alguien es insuficiente, no solo no logrará obtener una habilidad única, sino que incluso podría no sobrevivir al proceso. Lo que significaba que, si Rin quería traer de vuelta a la gente, tenía que elegir cuidadosamente a individuos con verdadera aptitud. Comillas, aptitud. Se puede pensar en ello como el peso que una persona lleva dentro de su propio mundo. Comillas, peso, como en protagonistas, personajes secundarios, villanos, extras, transeúntes. Rin frunció el ceño. El concepto le recordaba a los hijos de la fortuna que se mencionan a menudo en las novelas. Correcto. Violet confirmó, el mundo cardenal otorgará dones a Sakura en función de su autoridad como personaje del mundo Type, Moon. En otras palabras, era como las relaciones diplomáticas entre dos naciones. Type, Moon enviaba a Sakura al mundo cardinal como embajadora, y el mundo cardinal, a su vez, mostraría una hospitalidad equivalente. Esto determinaba cuántos beneficios podía esperar recibir alguien que Rin trajera consigo. Cuanto más importante fuera el personaje, mayor sería el favor que recibiría de la voz del mundo. Porque, en cierto modo, absorber talento de otros mundos era una forma de saqueo de las reglas para el mundo cardinal. Violet simplemente lo había reformulado de una manera que el mundo cardenal pudiera aceptar. Al fin y al cabo, si alguien ofrecía beneficios, ¿por qué el mundo iba a rechazarlos? Continuará. Capítulo 123,
Muerte instantánea. Entonces, dada la situación de Sakura, ¿aproximadamente cuántas magículas puede obtener? Acerca de la categoría B. Comillas solo rango B. Rin estaba a punto de decir que era muy poco, pero considerando la diferencia entre mundos, se dio cuenta de que no podía calcularlo de esa manera. En primer lugar, por muy alta que fuera la relación de peso, existía un límite superior. Cualquier forastero, la voz del mundo podría otorgar como máximo magículas especiales de rango A, lo que equivale a 990.000. Entonces, ¿en qué nivel se encontraba Sakura en el mundo de Type Moon? Rin solo pudo decir que poseía un linaje de mago excelente. Pero eso fue todo. El mundo Type Moon tiene múltiples universos paralelos, así como varios Lost Belts. Sakura es simplemente una maga relativamente excelente en cierto universo paralelo. Según este cálculo, que Sakura recibiera una calificación bella era bastante bueno. Además, las magículas de monstruos de rango B eran solo el comienzo, Sakura aún podía seguir haciéndose más fuerte. Nadie podía predecir lo que depararía el futuro. Por supuesto, este era el mundo de Type Moon. Si se tratara de cualquier otro mundo, el protagonista probablemente ni siquiera obtendría una evaluación de rango C. Comillas, ¿existen otras restricciones? Sí, las hay. Violet agregó, hay un límite en la cantidad de personas que pueden pasar de contrabando. Si se lleva a demasiada gente a la vez, la puerta del vacío se sobrecargará. Comillas específicamente. Puedes consultar mi método de recuperación de magículas. Violet, ahora mismo, probablemente puedo proporcionar una cuota de 500.000 magículas al mes. Alguien como Sakura, con una evaluación B, consumiría entre 5.000 y 6.000 magículas. Si me esfuerzo, puedo conseguir más de 100 plazas de rango B al mes. Esta restricción seguirá aumentando a medida que Violet se haga más fuerte. Porque este acto es esencialmente aprovecharse del mundo cardinal. Cuando la gente es traída, la voz del mundo les otorga magículas. Las magículas permiten que niños como Sakura se conviertan instantáneamente en poderosos monstruos de rango B. Es importante saber que el rango B aquí no es la clasificación del espíritu heroico, sino el rango B del mundo cardinal. Comillas, y si no los sacan. Rin quería decir que pondría a Sakura en su campo delimitado y luego regresaría al mundo cardenal. Sin embargo, Rin no estaría allí para liberar el contenido del campo delimitado. En cambio, dejaría que Sakura viviera dentro del campo delimitado. Eso se puede hacer. Violet, el campo delimitado actual es solo un prototipo, no está completo. Una vez que regresemos, trabajaré con el mundo cardenal para transformarlo en un verdadero mundo pequeño. Este pequeño mundo pertenecería a Rin, completamente bajo su control. Puedes ajustar las reglas dentro de él, haciendo que ese mundo cambie según tu voluntad. No solo eso, sino que el pequeño mundo seguirá expandiéndose a medida que Rin se vuelva más fuerte. Rin no tiene que preocuparse por los métodos específicos. Como directora ejecutiva de Cardinal World, Violet puede gestionar fácilmente una pequeña empresa. Mundo del caos de alta calidad, mundo del caos de calidad media, mundo del caos de baja calidad. La cantidad de magículas necesarias para transformar un mundo pequeño en diferentes grados de mundos del caos varía enormemente. Con el poder actual de Rin, como mucho puede mantener el pequeño mundo en un nivel bajo. En cuanto a la evolución del mundo pequeño al nivel superior como el mundo cardenal. A menos que Rin alcance la altura del dragón rey estelar, no hay necesidad de considerar eso. De acuerdo, lo entiendo. Rin no esperaba llegar al cielo de un solo paso, se contentaba con ir poco a poco, así. Lo más importante es que Rin había cumplido su promesa a Sakura. Él se llevaría a este niño de este mundo. A partir de ahora, él sería su familia. Crack, crack. Mientras Rin y Violet estudiaban el campo delimitado. En el puente de Fuyuki, Artoria permanecía pálida, apoyada en su espada de la victoria prometida. Volutas de aire frío la envolvían, y sus cejas y cabello estaban cubiertos por una espesa capa de escarcha. Lancero. La chica miró a su lado. Vio como una escultura de hielo con forma humanoide se hacía añicos lentamente, convirtiéndose en fragmentos de hielo que se dispersaban. En el suelo yacían la rosa carmesí del exorcismo, partida en dos pedazos, y la rosa amarilla de la mortalidad, completamente destrozada. Luego miró a Sola. Tras presenciar con sus propios ojos la muerte de Lancer, se arrodilló allí con la mirada perdida, completamente incapaz de aceptar tal desenlace. Comillas sable. Comillas no te acerques, Irisbiel. Artoria detuvo a Irisbiel, que quería curarla.
Comillas, esta es nuestra batalla. Está bien. Bajando la mano, la emperatriz de las nieves creó una barrera sobre Irisbiel que la protegería temporalmente del frío. Ya está, no te preocupes y no luches contra mí, ella estará bien. Gracias. Artoria no le dio mucha importancia a la intervención de la emperatriz de las nieves. La guerra del Santo Grial fue, por naturaleza, una lucha a vida o muerte. La promesa de Rin fue que no atacaría a otros espíritus heroicos durante su batalla contra Iskandar. Pero ahora, la guerra había terminado. Lo que Rin quisiera hacer era su libertad. Más bien, incluso después de gastar tanta energía mágica, Rin aún permitió que la emperatriz de las nieves se enfrentara a dos espíritus heroicos. Ellos eran los que tenían la ventaja. Sin embargo, ¿cuántos hombres poderosos tiene todavía ese tipo bajo su mando? Ya ha invocado a muchísimos monstruos, y aún así es capaz de enviar a alguien como este. El intercambio anterior hizo que Artoria se diera cuenta de algo. La niña que tenía delante, como un hada de hielo y nieve. Su fuerza superaba con creces su imaginación. Tras un solo encuentro, fue repelida por su oponente. Y frente a los dos nobles fantasmas de Diarmuid, la emperatriz de las nieves los destruyó con una fuerza abrumadora. Después, con una sola palma, un ligero y suave toque sobre Diarmuid. Al instante siguiente, el cuerpo de Lancer comenzó a hacerse añicos. Incomprensible. Magia. ¿O magia verdadera? Dada la resistencia mágica de Diarmuid, no debería haber habido ninguna maldición que pudiera afectarle. Sin embargo, la verdad estaba ante sus ojos. Diarmuid no pudo resistir ni un solo movimiento de la emperatriz de las nieves. Palmera de la emperatriz glaciar sin nieve. Esta fue la habilidad definitiva que usó la emperatriz de las nieves para acabar con Diarmuid, matándolo al instante. Comillas auge. Artoria se liberó a la fuerza de las ataduras de hielo, alzó su espada sagrada y la apuntó hacia la emperatriz de las nieves. Continuará. Capítulo 124, el Irisbiel abandonado, bonus. Bonificación por 400 PS. Un golpe casual puede desatar un poder comparable a la magia verdadera. ¿Eres un usuario de magia que ha alcanzado el reino de la magia verdadera? En el mundo de Type Moon, la magia verdadera y la hechicería son dos conceptos diferentes. En pocas palabras, la magia es algo que se puede lograr mediante el esfuerzo humano, por ejemplo, haciendo explotar una montaña. Los humanos pueden hacer lo mismo con armas térmicas. Sin embargo, en términos relativos, resucitar a los muertos o viajar en el tiempo, poderes que trascienden la era actual, se definen como magia verdadera. Por supuesto, si algún día los humanos inventan una máquina del tiempo. Entonces, los viajes en el tiempo ya no serían magia verdadera, sino hechicería. Entonces surge la pregunta. ¿Qué hizo exactamente la emperatriz de las nieves para convencer a Artoria de que era una maga que había alcanzado el reino de la magia verdadera? Si no fuera por Avalon, ya estaría muerto, igual que Lancer. Cuando Artoria fue corroída por el aire frío de la emperatriz de las nieves, lo sintió. El poder de hielo del oponente no era simplemente frío o calor ordinario. La verdadera magia contenida en ese golpe de palma de hace un momento era el concepto de cero absoluto, ¿verdad? El cero absoluto es la temperatura más baja posible en termodinámica, la temperatura de la materia cuando la energía cinética de las partículas está en su punto más bajo en mecánica cuántica. Al alcanzar el cero absoluto, la materia colapsará y todas las cosas se convertirán en la nada. Incluso la luz se estancaría bajo este poder. No es exagerado decir que la chica que tenía delante era un desastre andante. Cualquier ser vivo tocado por su poder vería desaparecer instantáneamente las reglas que lo rigen. Y sin las reglas fijas, ¿qué le sucedería a un espíritu heroico? El resultado era obvio. El núcleo espiritual de Lancer fue destruido directamente. Ni siquiera los dos nobles fantasmas que tenía en la mano pudieron escapar al destino de convertirse en cenizas. Interesante. La emperatriz de las nieves no se enfadó porque Artoria revelara la esencia de su palma de la emperatriz, en cambio, dijo con interés, comillas, el Avalon del que hablas, es la vaina que llevas dentro. Una bendición especial te mantiene en un estado determinado, eternamente inmutable. Eso es todo. Emperatriz de las nieves, aunque mi palma de la emperatriz no te alcanzó, recuperarte tan rápido, la vaina llamada Avalon, es realmente impresionante. Rin aún sentía cierto cariño por Artoria. Si fuera posible, Rin había considerado la posibilidad de firmar un contrato con ella, tomarla como dependiente y traerla de vuelta al mundo cardinal.
Por lo tanto, la emperatriz de las nieves no mató directamente a Artoria, sino que simplemente eliminó al molesto Diarmuid de un solo golpe. Ven, el que nos obstaculizaba ha desaparecido. Ahora, permítanme presenciar la gloria del rey de los caballeros. Tras finalizar su discurso, una espada larga hecha de escarcha apareció en su mano. La espada de la emperatriz, un escalofrío sin igual. Sin la menor vacilación, la emperatriz de nieve utilizó inmediatamente la espada de la emperatriz, una de sus 3 habilidades definitivas de emperatriz. El río se congeló rápidamente con el viento frío, como si el tiempo se hubiera solidificado, y una capa de hielo cristalino cubrió la superficie del río. La superficie del río, que antes brillaba con intensidad, se había convertido en un gigantesco bloque de hielo, y los cerezos en flor que se mecían con el viento en ambas orillas quedaron congelados en ese instante. Las ramas estaban cubiertas de pequeñas bolitas de hielo que se mecían suavemente, emitiendo un sonido nítido, como perlas cayendo sobre un plato de jade. Oh. Tras exhalar una bocanada de aire frío, Artoria miró a Irisbiel, que temblaba ligeramente. Desde el puente, al mirar hacia abajo, el mundo entero parecía estar sumido en un crudo invierno, cubierto de plata. Sable. Irisbiel, ¿estás bien? Yo estoy bien. El frío penetrante hacía que a Irisbiel le castañetearan los dientes, incapaz de pronunciar una frase completa. Por suerte, solo sintió frío. Si se tratara de cualquier otra persona, como el maestro de Lancer, sola, uy. Con semejante frío, hace tiempo que se habría convertido en una escultura de hielo. Irisbiel logró salir ilesa. Además de que la emperatriz de las nieves cumpliera su promesa, también quería que Artoria pudiera luchar contra ella con todas sus fuerzas. Comillas, aguanta un poco más, pronto terminaré la batalla. Sin embargo, el estado de Artoria no era bueno. Aunque llevaba la vaina de Avalón, no sufrió demasiados daños. Pero el poder de la espada de la emperatriz le arrebató instantáneamente la mayor parte de su energía mágica. Ahora, ni hablar de liberar un rayo de luz, incluso la energía mágica para mantener el aire invisible era precaria. Efectivamente, confiar únicamente en la espada de la emperatriz no es suficiente para acabar contigo. La palma de la emperatriz de las nieves requería contacto cercano con el oponente, si se realizaba a distancia, su poder se reduciría considerablemente. El poder de la espada de la emperatriz no era tan grande como el de la palma de la emperatriz y no alcanzaba el nivel de la magia verdadera. Pero no importaba. La emperatriz de las nieves no tenía intención de matar a Artoria en un principio. La razón por la que utilizó la espada de la emperatriz fue simplemente para crear un excelente campo de batalla para ellos, nada más. Vamos, no uses esos trucos llamativos. Un espadachín debe hablar con una espada. La emperatriz de las nieves alzó su espada larga de hielo y descendió con la gracia de una diosa, yo también solo lucharé contra ti con mi espada. Al sellar indirectamente el cañón mágico de saber, el objetivo de la emperatriz de las nieves era entablar un duelo de espadas con la otra parte. Comillas bien. Artoria no tuvo otra opción. Lo único que podía hacer ahora era aceptar el juicio de la emperatriz de las nieves. Sin embargo. Comillas por el nombre del hechizo de comando, saber, retírate inmediatamente. La repentina invocación del espíritu heroico no solo enfureció a la emperatriz de las nieves, sino que incluso Artoria mostró una expresión de incredulidad, comillas Kiritsugu, bastardo, me niego a retroceder. Desde luego, Artoria no estaba luchando contra la emperatriz de las nieves por el mero hecho de hacerlo. Estaba preocupada por Irisbiel. Si ella escapara, ¿qué le sucedería a Irisbiel? A ella, no te la puedes llevar. La emperatriz de las nieves estaba muy enfadada. Su interés, ganado con tanto esfuerzo, se había visto interrumpido, y si no conseguía que la otra parte dejara algo a cambio, la emperatriz de las nieves jamás estaría de acuerdo. Comillas Kiritsugu, debo recuperar a Irisbiel. Saber, te ordeno que te retires. Comillas Kiritsugu, sin vergüenza. Irisbiel era la esposa de Kiritsugu. Incluso abandonando a su propia esposa, Emilia Kiritsugu, sigue siendo humano. Comillas retiro. Desafortunadamente, el poder del hechizo de comando era absoluto. Artoria no tuvo otra opción. Aunque se resistiera por la fuerza, sería imposible rescatar a Irisbiel de las narices de la emperatriz de las nieves. TSK. Al ver esto, la emperatriz de las nieves se mostró disgustada, pero aún así prometió, no se preocupen, esta mujer estará bien. Gracias.
Artoria miró con gratitud a la emperatriz de las nieves antes de verse obligada a marcharse. No es ridículo. La emperatriz de las nieves, como enemiga, estaba dispuesta a mostrar benevolencia y no dañar a las mujeres y los niños. Dejar atrás a la otra parte también fue solo por una cuestión de honor. Pero Emiya Kiritsugu, quien se enorgullecía de ser un aliado de la justicia, siempre perjudicaba a su propio pueblo. Primero a su propio padre, luego a su maestro, y ahora incluso puede abandonar a su esposa. Continuará. Capítulo 125, El sable rebelde. La emperatriz de las nieves envolvió a la congelada e inconsciente Irisbiel con energía mágica y luego la llevó de regreso al templo Ryudou. Comillas se ha vuelto loco. Rin les había descrito a Emiya Kiritsugu a sus compañeros. Un hombre con un gran sentido de la justicia, que desea convertirse en un aliado de la justicia y traer la paz al mundo. Pero, ¿qué era exactamente su supuesta justicia y paz? Más bien, si la justicia se define por la percepción de un individuo, se le puede seguir llamando justicia. En cualquier caso, la emperatriz de las nieves no comprendía su extraña forma de pensar. Los humanos. La emperatriz de las nieves negó con la cabeza en secreto, luego todo su cuerpo se transformó en cristales de hielo y se disipó en el aire, verdaderamente incomprensible. Se llevó a Irisbiel. No solo para desahogar su ira, sino también por curiosidad sobre cierto poder que residía en el cuerpo de la mujer. La emperatriz de las nieves no podía entenderlo, pero eso no le impidió llevarse a la persona para que Rin la evaluara. Comillas Emiya Kiritsugu. Por otro lado, Artoria, que se había marchado, regresó al lado de Emiya Kiritsugu casi instantáneamente bajo el poder del sello de comando. Te has vuelto tan despreciable que incluso puedes abandonar a Irisbiel. En cuanto Artoria llegó, lo agarró inmediatamente del cuello y le preguntó, comillas ¿de verdad crees que por la victoria se puede sacrificar a cualquiera? Cada persona tiene su propia misión, e Irisbiel no es diferente. Kiritsugu era muy consciente del papel de Irisbiel. Ella era el recipiente del Santo Grial, un eslabón crucial para invocarlo. Con la muerte de Lancer, 3 espíritus heroicos ya habían muerto a manos de Rin. Esto también significaba que el cuerpo físico de Irisbiel estaba a punto de llegar a su límite. Comillas ¿qué quieres decir? Dime, ¿qué quieres decir con eso? En comparación con Kiritsugu, Artoria reconoció más a Irisbiel. Si pudiera, como desearía que Irisbiel fuera su amo, y no ese hombre despreciable que tenía delante. Irisbiel es el recipiente del Santo Grial. Entonces, Emiya Kiritsugu informó a Artoria sobre la identidad y el propósito de Irisbiel. El Santo Grial se divide en el Santo Grial Mayor y el Santo Grial Menor. El Santo Grial Mayor es el cuerpo de Justeace, la Santa Doncella del Invierno. Está conectada a las líneas telúricas de Fuyuki y extrae energía mágica de ellas para iniciar la guerra del Santo Grial. Posee el poder de contactar con el trono de los héroes y convocar fragmentos de espíritus heroicos en forma de servidores. Y el Santo Grial Menor. En pocas palabras, es una herramienta que se utiliza para controlar y operar el Santo Grial Mayor, evitando que funcione mal. Esta herramienta la proporciona Inzvern, lo que significa que se trata de un homúnculo fabricado por ellos. Irisbiel fue el recipiente del Santo Grial creado por Inzvern para la Cuarta Guerra del Santo Grial. Siempre que un espíritu heroico muere en batalla, su alma regresa al cuerpo de Irisbiel. Una vez que el número de espíritus heroicos fallecidos supere los 3, la personalidad de Irisbiel comenzará a colapsar. Cuando solo queden los 2 últimos espíritus heroicos, el Santo Grial se manifestará. En ese momento, Irisbiel moriría. Esto ya estaba predeterminado y no se podía cambiar. Por eso te he vuelto a llamar. Permanecer allí sería un sacrificio sin sentido. Artoria no esperaba que las cosas fueran así, comillas porque no me dijiste algo tan importante antes. Artoria, al pensar que Irisbiel moriría tarde o temprano, sintió una profunda tristeza por ella. Su propósito al nacer era invocar el Santo Grial. ¿En qué se diferenciaba eso de una ofrenda sacrificial? El Santo Grial que buscó se intercambia por la vida de Irisbiel. Artoria no podía aceptar tal resultado. Además, si el Santo Grial existiera, ¿podría ella, con la conciencia tranquila, pedirle que salvara a su país y a su pueblo? Con las habilidades mágicas que posee esa persona, es imposible que no vea la importancia de Irisbiel. Kiritsugu ya había aceptado la inminente muerte de Irisbiel. Así que no la salvó, porque no había necesidad. Comillas eres un verdadero sinvergüenza. ¡Qué justicia, qué paz mundial! En opinión de Saber, Kiritsugu era un canalla inmerso en su propio y hermoso sueño.
Comillas, voy a traer de vuelta a Irisbiel. Artoria se preparó para ir al templo Ryudou. Tenía la intención de visitar formalmente a Rin y luego pedirle que le devolviera a Irisbiel. Rin era fuerte. Pero también era un rey, con su propia magnanimidad. Si fuera posible, Artoria también esperaba que Rin pudiera encontrar una manera de evitar la muerte de Irisbiel. Por ello, Artoria estaba dispuesta a pagar el precio. En nombre del hechizo de comando, saber. Comillas, silbido. Sin embargo, antes de que Emiya Kiritsugu pudiera continuar, la espada de Artoria ya estaba en su garganta. No me detengas, Kiritsugu. Artoria había entendido, comillas, de lo contrario, en el momento en que se agoten los hechizos de comando, te mataré. ¿Qué guerra del Santo Grial? ¿Qué amo y qué sirviente? Si ni siquiera pudo proteger a la persona que más quería en ese momento, ¿cuál era entonces su supuesto deseo de salvar a su pueblo? Iba a traer de vuelta a Irisbiel. Aunque ello implicara arriesgar la vida, no lo dudaría. Al ver marcharse a saber, el rostro de Kiritsugu se tornó extremadamente sombrío. Realmente lamentó haber invocado a saber. Si tan solo hubiera invocado un espíritu heroico con mejor compatibilidad, no sería tan pasivo. Según el plan de Kiritsugu, dado que la situación ha llegado a su estado actual, deberían observar temporalmente desde la barrera y esperar a que Rin y Gilgamesh decidan quién es el vencedor. Al fin y al cabo, la energía mágica y los fantasmas nobles de los espíritus heroicos eran limitados. Independientemente de qué bando ganara, el restante quedaría sin duda muy debilitado. Solo entonces, permitiendo que saber actuara, tendría la oportunidad de obtener el Santo Grial. Desafortunadamente, a saber no le gustaban esos planes y estratagemas. Al mismo tiempo, dentro del templo Ryudou, Rin miró a la mujer de cabello blanco que la emperatriz de las nieves había traído de vuelta, con una expresión de sorpresa. ¿Esto es? Rin preguntó, comillas, ¿qué está pasando? Mi botín de guerra. La emperatriz de las nieves le contó a Rin exactamente lo que había sucedido antes. Así que, ¿no te gustó la repentina partida de saber? Comillas, así que te quedaste con Irisbiel por venganza. Rin se rascó la cabeza y dijo con torpeza, no es que te culpe por haber hecho eso, pero ella, ¿cómo deberíamos manejarla? Desde luego, matarla no fue en esa medida. Entonces, encerrarla. Rin no sería tan grosero como para tratar así a una mujer. Olvídalo. Busca una habitación y envía a 2 ogros para que la cuiden bien. Continuará. Capítulo 126, la llegada de Artoria. Espera un momento. La emperatriz de las nieves dijo, por favor, examínenla. Creo que podría tener algunos problemas. Comillas MMM. A instancias de la emperatriz de las nieves, Rin notó de inmediato la singularidad de Irisbiel. Rin detectó en su cuerpo una extraña fluctuación de energía mágica. Comillas, ¿qué es? La emperatriz de las nieves sentía mucha curiosidad y quería saber qué había descubierto Rin. Espera un momento. Rin centró su atención en Irisbiel, que yacía tendida en el suelo, se agachó y examinó cuidadosamente sus circuitos mágicos. Violet, ayúdame a analizar sus circuitos mágicos. Rin recordó algo de repente. Irisbiel parecía ser el Santo Grial menor de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Rin no sabía mucho sobre el concepto del Santo Grial menor. En fin, era parte del ritual para invocar al Santo Grial. Cuando la guerra estuviera casi terminada, Irisbiel moriría y entonces aparecería el Santo Grial. Rin no tenía claros los detalles. Sin embargo, ahora Rin había descubierto algo interesante. Es decir, la enorme línea telúrica situada bajo el monte Enzo formaba sutilmente una resonancia extremadamente profunda con los circuitos mágicos de Irisbiel. ¿Cómo decirlo? En pocas palabras, los circuitos mágicos dentro del cuerpo de Irisbiel eran casi idénticos a los circuitos mágicos en la línea Ley. La única diferencia entre ambos era que los circuitos de líneas Ley eran una versión a mayor escala de los circuitos mágicos de Irisbiel. Rin pensó en una persona, concretamente en Juste von Einzbern, uno de los miembros de las 3 familias fundadoras que crearon el Santo Grial. Análisis preliminar completado. Rin, habla, ¿cuál es la situación? Según el análisis, se obtuvo el microcosmos humano que constituye el Santo Grial mayor. Comillas, microcosmos humano. Rin, comillas, ¿qué significa eso? El alma de la Santa Doncella del Invierno aún vive. Violet le ofreció a Rin un camino que jamás había imaginado. Si se puede analizar por completo, se puede obtener la tercera magia, la materialización del alma. La tercera magia, de eso sí que sé.
Comillas y luego. Comillas, ¿para qué sirve esto? El propósito principal de Rin al venir al mundo Type Moon, que era el campo delimitado que podía transportar personas, ya se había logrado. Así que todo lo que se obtuvo después fue una grata sorpresa. Esto es algo bueno. Violet, de forma inusual, dejó entrever un dejo de entusiasmo en su tono, puede solucionar tu problema de falta de resistencia espiritual. Comillas en realidad. Los ojos de Rin se abrieron de par en par. No se esperaba una sorpresa tan agradable, tan repentina. Comillas, ¿quieres decir que esta tercera magia puede ayudarme a eliminar las impurezas de mi alma y permitirme completar el ritual de despertar del verdadero señor demonio? Estrictamente hablando, la tercera magia por sí sola no puede. Pero con mi poder, y el poder de la voz del mundo, puede evolucionar. Según mis cálculos, la habilidad única evolucionada tiene una probabilidad del 99% de obtener el efecto de purificación del alma. No se trataba de Violet menospreciando la tercera magia. La llamada tercera magia, en pocas palabras, era la transformación de los cuerpos espirituales y los cuerpos materiales en el mundo cardinal. Entre sus efectos se incluían la inmortalidad, la extracción de energía mágica del vacío, etc. Sin embargo, la tercera magia que Violet pudo observar era solo una estructura básica, pero confiaba en poder completarla. Comillas, ¿cómo se hace? Rin se sintió tentado. No esperaba que la acción casual de la emperatriz de las nieves le deparara una sorpresa tan grande. Una vez resuelto el problema de la contaminación del alma. Entonces, lo único que impedía que Rin se convirtiera en un verdadero señor demonio era reunir suficientes almas. En cuanto a cómo obtener almas. Esto fue muy sencillo. Con que encontrara algunos mundos más, Rin podría reunir fácilmente innumerables almas. En su defecto, también podría emular a Rimuru, persuadiendo a las naciones humanas para que enviaran tropas. Luego, maten a sus soldados de élite y saqueen su energía vital. Se necesita más investigación. El análisis de Violet requería tiempo. Tenía que descifrar la conexión entre Irisbiel y la Santa Doncella del Invierno. Entonces, Violet realizaría una deducción inversa, obteniendo el poder de las reglas relacionadas con la tercera magia de la raíz del mundo Type Moon. Comillas, ¿cuánto tiempo tardará? Como mucho, un día. Violet iba a tomar algo de la raíz de Type Moon sin que la raíz lo descubriera. Por lo tanto, necesitaba esforzarse un poco. Suna se acercó apresuradamente. Rin, Sama, saber ha llegado. Comillas, ¿tan rápido? ¿Acaso Kiritsugu no la detuvo? A Rin no le sorprendió la llegada de Saber. Recordando la trama original, Irisbiel también fue capturada una vez. Para salvarla, Saber luchó directamente contra Iskandar. Sin embargo, el hecho de que Kiritsugu no pudiera detener a Artoria superó en cierta medida las expectativas de Rin. Comillas, está oponiendo resistencia. No. Suna, al igual que Iskandar, está justo fuera de la puerta de la montaña, simplemente pidiendo visitarte. Comillas, solo ella. Sí. Muy bien, entonces, que entre. Rin ya había comprendido bastante bien la situación y se dio cuenta de que aquello parecía una buena oportunidad. Rin aún tenía algunas ideas sobre Artoria. Dada su aptitud y su estatus dentro de la cosmovisión Type Moon. Si lograra ganarse el favor de la voz del mundo, sus logros futuros sin duda no serían inferiores a los de la emperatriz de las nieves. Para una combatiente de tan alto nivel como Rin, era natural que pensara que cuantos más, mejor. Poco después, liderada por Suna y varios ogros, Artoria entró en el salón principal. Disculpen mi visita sin previo aviso. En cuanto Artoria vio a Rin, le expresó directamente su propósito, comillas, ¿puedo pedirte que me devuelvas a Irisbiel? Como compensación, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Comillas, ¿cualquier cosa? Rin no esperaba que Artoria valorara tanto a Irisbiel, comillas, y si te pido que renuncies al Santo Grial. Artoria guardó silencio por un momento y luego dijo, si esa es la condición para devolver a Irisbiel, estoy dispuesta a aceptarla. Dicho esto, Artoria hizo emerger la vaina de su cuerpo y simplemente la arrojó a un lado. Esta escena impactó profundamente a Rin. Era importante saber que Avalon era el noble fantasma más poderoso de Artoria. Sin la vaina, a Rin le resultaría increíblemente fácil matar a Artoria. Comillas, ¿confías tanto en mí? Sí. Artoria, esa noche ya fui testigo de tu magnanimidad. Parecía que la impresión que Rin dejó en Artoria aquella noche fue demasiado profunda. Esto la hizo creer que, incluso si desechaba su vaina, Rin no faltaría a su palabra.
Si Rin consiguiera la vaina, la matara y aún así no dejara ir a Irisbiel, solo podría decir que se había equivocado al juzgar a Rin. Continuará. Capítulo 127, el trato, bonus. Rin no sabía qué decir sobre saber. ¿Fue imprudencia o terquedad? O tal vez, un profundo afecto, dispuesta a sacrificarlo todo por aquellos a quienes quería. Sin duda has crecido, saber. Rin se puso de pie y caminó delante de Artoria. Debido a su movimiento, los ogros que lo rodeaban centraron inmediatamente su atención, preparándose para un posible ataque sorpresa de saber. Comillas, pero merece la pena. Aunque me la quites, no vivirá mucho tiempo más. Rin pensaba que saber no era consciente de este detalle. No esperaba que saber lo supiera realmente. Y sabiendo esto, pero aún dispuesta a devolver a Irisbiel, la impresión que Rin tenía de ella cambió considerablemente, comillas, ¿por qué no entraste a la fuerza? Dada tu personalidad, no eres de los que transigen, ¿verdad? Porque no hay ninguna posibilidad de victoria. Saber tenía su orgullo, pero también su autoconciencia. El poder de Rin era algo de lo que ella no podía librarse. Si se abría paso a la fuerza de forma precipitada, independientemente del éxito o el fracaso, sin duda provocaría animosidad hacia Rin. ¿Qué le sucedería entonces a Irisbiel? Además, Artoria aún conservaba un rayo de esperanza, comillas, quisiera pedirles ayuda para salvar a Irisbiel. Comillas, ¿eso es lo que planeas? No solo quería salvar a alguien, sino que también quería encontrar un milagro en él. Sí. Artoria, eres un rey demonio de otro mundo, debes poseer una energía mágica de una profundidad insondable. Artoria había experimentado personalmente la energía mágica de la emperatriz de las nieves. Si incluso un monstruo del nivel de Rin podía manejar energía mágica, ¿a qué alturas habrá llegado el propio Rin? Siéntese y hablemos. Rin percibió la sinceridad de Artoria. ¿Por qué no había recogido su vaina de principio a fin, permitiendo que la emperatriz de las nieves la sellara? De esta forma, Artoria se convirtió en un pez en el Tajo, sin posibilidad de resistencia. Está bien. Los dos salieron del salón principal y se dirigieron a la habitación donde Irisbiel se estaba recuperando. Se sentaron uno frente al otro, y solo entonces comenzaron a hablar sobre la situación de Irisbiel. Primero, quiero decirles que sí puedo salvarla. Comillas, en realidad. La sorpresa llegó demasiado de repente, lo que provocó que Saber exclamara directamente. Ah, lo siento, eso fue de mala educación. Reprimiendo la alegría en su corazón, la doncella preguntó, por favor, ¿qué debo hacer para que la salves? Quiero dejarlo claro, no traicionaré a Kiritsugu, ese es mi principio fundamental como caballero. En efecto, el rey de los caballeros seguía siendo el rey de los caballeros. Como espíritu heroico de Emiya Kiritsugu, incluso sin un sello de comando, incluso si su maestro fuera un hombre despreciable, seguiría adhiriéndose al código de los caballeros y defendiendo la virtud de la lealtad. No soy tu amo, no soy tan despreciable. Rin hizo un gesto con la mano, además, si tuviera que enfrentarme a Emiya Kiritsugu, no necesitaría tu ayuda. Eso es cierto. Si la dejaban allí, Emiya Kiritsugu saldría perdiendo, así que no había necesidad de que ella misma lo apuñalara por la espalda. Dejemos el precio a un lado por ahora. Permítanme primero hablarles sobre la condición específica de Irisbiel. Tras este periodo de análisis, Rin había obtenido mucha información útil, incluida la técnica para separar el grial menor del grial mayor. Por lo tanto, Rin no estaba engañando a Artoria. Él realmente podría salvar a Irisbiel. En primer lugar, ella es el recipiente del grial menor. A medida que los espíritus heroicos mueren continuamente, se activa el mecanismo del grial menor, y su conciencia y personalidad se funden con el grial mayor. En otras palabras, simplemente devolverle su cuerpo físico o curarla ya carecía de sentido. La clave estaba en cómo separar el alma de Irisbiel. Entonces, ¿qué se debe hacer? El método no es difícil. Rin dijo, completa el ritual del Santo Grial, y cuando el Santo Grial se materialice, encuentra su alma y sácala. Eso es todo. Para ser honesta, Artoria no lo entendió. Ella no era una maga, no sabía cómo realizar lo que Rin estaba describiendo. No te preocupes, puedo encargarme del método específico. Lo único que tenemos que hacer es esperar la llegada del Santo Grial. Deberías conocer las condiciones para la llegada del Santo Grial, ¿verdad? Sí. Artoria, cuando solo queden dos espíritus heroicos, el Santo Grial se manifestará. Así es. Rin dijo, entonces, necesito que me hagas un favor. Comillas, encuentra al asesino y mátalo.
¿Comillas qué? Artoria se sobresaltó. No es que quisiera negarse. La petición de Rin no supuso ninguna presión para ella. La confusión de Artoria surgió a raíz de que Rin mencionara a Assassin y a ellos. ¿Comillas asesino sigue vivo? Ella creía que Hassan había muerto hacía mucho tiempo. Sí. Rin le informó a Artoria sobre Hassan de las 100 caras. Lo entiendo, me encargaré de Assassin. De acuerdo, haré que el escuadrón sombra te acompañe. A Rin le preocupaba un poco la habilidad de sigilo de los asesinos, ellos se encargarán de encontrarlos, y tú de matarlos. Entonces, yo me encargaré de Gilgamesh. De esta forma, solo quedarían Rin, Frankenstein y Saber. Aunque eran 3, las 5 almas de espíritus heroicos requeridas por el Santo Grial ya se habían conseguido. Para ser honesto, no tengo ningún interés en obtener el Santo Grial. Rin dijo con indiferencia, si lo quieres, no me importa dártelo. ¿Comillas qué? Ante esto, Artoria realmente no podía quedarse quieta. Ella no entendía por qué Rin la ayudaba tanto. Le interesaba algo de ella. Sin embargo, Artoria no vio ninguna lascivia en los ojos de Rin, sino más bien otro tipo de deseo. ¿Comillas quieres someterme, como a Iskandar? Artoria no se negó de inmediato, se sumió en sus pensamientos. Si Rin realmente podía entregar el Santo Grial, entonces su sumisión a Rin no parecía tan inaceptable. Para salvar a su país, una vez cumplido ese deseo, ya no tendría razón para ser rey y podría defender la justicia, convirtiéndose en una verdadera caballera. Si el nuevo señor feudal era alguien como Rin, Artoria en realidad no se resistía. Sí, lo pensé, admitió Rin, y luego negó con la cabeza. Por desgracia, el Santo Grial no es tan maravilloso como te lo imaginas. ¿Comillas qué quieres decir? ¿Comillas crees que ganando la guerra del Santo Grial conseguirás una máquina omnipotente que concede deseos? Rin resopló suavemente, de verdad que no esperaba que alguien se creyera semejante engaño. Continuará. Capítulo 128, diferentes opciones. ¿Comillas estás diciendo que esto es falso? ¿No es obvio? Respondió Rin. Debes saber que, antes de esto, la guerra del Santo Grial se libró 3 veces, pero ninguna tuvo éxito. Entonces, ¿con qué base se puede afirmar que el Santo Grial es una máquina omnipotente que concede deseos? Sí, ¿sobre qué base? ¿Quién podría demostrar que el Santo Grial podía cumplir el deseo de saber? Fue simplemente la información que le inculcaron cuando fue convocada, y aquella frase, el Santo Grial puede conceder tu deseo. No, dijo Artoria, si nadie puede confirmar que es real, ¿cómo puedes decir que es falso? Nadie lo había logrado jamás, pero, por otra parte, nadie podía demostrar que el Santo Grial no fuera una máquina de conceder deseos. De hecho, sí que lo sé. A continuación, Rin informó a Artoria sobre cierta guerra del Santo Grial en la que Angra Mainyu fue invocado, y sobre cómo el mal de este mundo contaminó el Santo Grial mayor. En otras palabras, incluso si el Santo Grial realmente conserva su capacidad de conceder deseos, solo puede traer desastre. Por ejemplo, si tu maestro desea la paz mundial, el Santo Grial puede, de hecho, lograrla. Comillas, pero ¿cuál es el método? Rin dijo, toda la humanidad se extingue y el mundo alcanza la paz de forma natural. En cuanto a cómo extinguir a toda la humanidad, eso es fácil. Basta con incitar la malicia humana y desencadenar una guerra nuclear para que la Tierra se enfrente inmediatamente a una catástrofe apocalíptica. En aquel entonces, incluso si los humanos sobrevivían, apenas lograrían aferrarse a la vida. ¿Acaso eso no sería la paz? Comillas Artoria se sobresaltó ante las palabras de Rin. Si lo que dijo Rin fuera cierto, ¿qué pasaría si ella quisiera salvar a Gran Bretaña? La niña no se atrevía a imaginarlo. Satisfacer el deseo del ganador con malas intenciones solo podría resultar en tragedia. Comillas entonces, ¿qué sentido tiene que yo participe en la guerra del Santo Grial? Artoria sentía desesperación por la corrupción del Santo Grial, por haber sido engañada y por la incertidumbre de salvar la historia. Para cambiar su trágico final, firmó el contrato del espíritu heroico, permaneciendo para siempre en aquel campo de batalla. Ahora le dijeron que salvar algo era simplemente imposible. Comillas ¿qué debo hacer? Ante este pensamiento, incluso Artoria no pudo evitar emocionarse. De repente, una mano se posó con fuerza sobre su hombro. Artoria levantó la vista y vio la sonrisa de Rin. Y en esa sonrisa, la chica vio una confianza sin igual. Sígueme y abandonemos este mundo. Rin dijo, ya que no hay manera de cumplir tu deseo aquí, entonces vayamos a otros mundos.
Si uno no funciona, entonces dos, si dos no funcionan, entonces tres o cuatro, hasta que llegue el día en que encuentres una solución. Es más, en este proceso te harás cada vez más fuerte. Rin dijo, imagínate, si tuvieras el poder de hacer explotar la raíz, ¿para qué pedir ayuda a los demás? Simplemente saca a la fuerza de contraataque y dales una paliza, ¿no bastaría con eso? Y en mi opinión, lo que se llama imposible es simplemente que aún no eres lo suficientemente fuerte. Comillas, todo el miedo y la inquietud, declaró Rin, provienen de una potencia de fuego insuficiente. La escandalosa declaración de Rin realmente le abrió los ojos a Artoria. Pero tuvo que admitir que lo que Rin había dicho tenía mucho sentido. El poder no es solo destrucción, también incluye habilidad, conocimiento, etc. Lo que a un niño le parece difícil, un adulto puede lograrlo fácilmente. En lugar de pedirme ayuda, ¿por qué no lo haces tú mismo?, dijo Rin, y lo que puedo ofrecerte es la oportunidad de volverte más fuerte. Comillas, ¿qué te parece? Rin le tendió la mano a Artoria y le preguntó, comillas, ¿quieres venir conmigo y ver un mundo más amplio? Dicho esto, ¿tenía Artoria alguna otra opción? Artoria se arrodilló sobre una rodilla, sosteniendo con ambas manos la espada de la victoria prometida, y se la presentó a Rin, si no me has engañado y todo esto es cierto. Comillas, entonces, cuando termine la guerra del Santo Grial, estaré dispuesto a seguirte y convertirme en tu caballero guardián. Si Rin pudiera lograr realmente estas cosas, entonces esta bondad sería inmensa. Y el título de caballero guardián no era solo un título vacío. Es un honor para mí tener al rey de los caballeros como mi caballero guardián. Rin, imitando lo que había visto en las películas, tocó con la punta de su espada cada uno de los hombros de Artoria, acepto tu lealtad. Sin embargo, Artoria aún tenía una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se la llevaría Rin? Ella era un espíritu heroico, y habiendo firmado un contrato con la fuerza de contraataque, le era imposible separarse del trono de los héroes. Ah, eso. Rin sonrió, eso es muy fácil. ¿Quieres intentarlo? Comillas, se puede hacer ahora. Comillas, ¿qué debo hacer? Relájate, no te resistas. Mientras Rin decía esto, colocó su mano frente a Artoria y activó capturador. Comillas este. La intuición de Artoria hizo sonar la alarma. No te resistas. Pero mientras Rin pronunciaba sus palabras, Artoria reprimió la inquietud que sentía en su corazón. Decidió arriesgarse, confiar en Rin. Contrato original anulado. Contrato de dependencia completado. Este sentimiento. Los ojos de Artoria se abrieron de par en par. Descubrió que el vínculo kármico que originalmente la conectaba con el trono de los héroes había desaparecido definitivamente. Contrato dependiente, maestro, dependiente, puerta de anulación, habilidad intrínseca. Aunque Artoria aún no había obtenido un panel de estado, ya había adquirido una gran cantidad de conocimientos de otro mundo. Solo en ese momento Artoria comprendió lo verdaderamente poderosa que era Rin. El hombre que tenía delante no era en absoluto como parecía. Esto era simplemente una proyección de él. Los demás también. Todos eran una proyección de su cuerpo principal. Comillas, ¿es esto cierto? Sabiendo todo esto, Artoria se dio cuenta de repente de que su ayuda a Rin parecía completamente incomparable a la amabilidad que le había brindado. Emperatriz de las Nieves, Ogerpon, Violeta. Su fuerza era mucho mayor que la de ella. Aunque fuera al mundo cardenal y pudiera mejorar, cuanto más fuerte podría ser que ellos. De verdad necesitaba Rin una caballero guardiana como ella. No te menosprecies, Artoria. Rin le dio una palmadita en el hombro a la chica y sonrió, tu potencial es inigualable. De lo contrario, Rin no habría utilizado una ranura de dependiente en ella. Ni siquiera Sakura y Frankenstein tuvieron esta oportunidad. Esto demostraba cuánto anticipaba Rin el futuro de Artoria. Continuará. Capítulo 129, Rin contra Gilgamesh, bonus. Ah, claro, ya no tienes que preocuparte por los hechizos de comando. Rin dijo, tus hechizos de mando han sido anulados por mi contrato de dependencia. Emiya Kiritsugu ya no puede darte órdenes. Gracias. Artoria se adaptó rápidamente a su nueva identidad. No había otra opción, Kiritsugu era simplemente demasiado impopular. Comillas, cuando actuarás contra Assassin. Cuando luche contra Gilgamesh. Rin dijo, con él allí, sería muy peligroso que fueras. Comillas, no le tengo miedo a ese tipo. Está bien. Rin, entonces déjame reformularlo. Es una presa a la que tengo en la mira. ¿Puedes dejarlo ir por mí? Comillas, lo entiendo, maestro.
Estás siendo demasiado formal, llámame simplemente Rin. De acuerdo, Rin. Artoria estaba muy satisfecha con su nuevo señor y tenía esperanzas en el futuro. Después, Artoria vio a Sakura. No tenía ni idea de que la maestra de Rin sería una chica tan joven. Esta niña es Sakura, la rescate de la familia Matou. Rin explicó la situación de Sakura. Tras escuchar, Artoria se mostró muy disgustada con la familia Matou y la familia Tosaka, comillas, empujar a un niño tan pequeño a un pozo de fuego, porque todos los magos de este mundo son así de infames. Primero Kiritsugu, luego Tokiomi y también Kirei. Parecía que, a excepción de Baber, ninguno de los magos modernos era buena persona. Que descanses bien esta noche. Rin conectó la línea de energía del templo Ryudou con Saber, permitiéndole extraer energía mágica de ella. Con Avalon, la Excalibur y el apoyo de la energía mágica del templo Ryudou, con tal fuerza, y ni hablar de un simple asesino, Artoria tenía muchas posibilidades de ganar incluso contra Iskandar y Gilgamesh. Así, el tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, ya era la noche del segundo día. Rin y Artoria actuaron por separado. El primero se alojó en el templo Ryudou, mientras que el segundo, acompañado por los ninjas del Escuadrón de las Sombras, localizó a Hassan de las 100 caras. Al mismo tiempo, Emiya Kiritsugu y Kirei Kotomine también iniciaron sus acciones. Los dos se reencontraron, tal como en la historia original, y se desató un feroz tiroteo. ¿Has llegado, Gilgamesh? Detrás de la puerta del templo Ryudou, Rin permanecía de pie, esperando la llegada de Gilgamesh. Rin había colocado a Sakura dentro de su campo delimitado. Era un lugar muy seguro y no se vería afectado por nada. Ir. Comillas sí. Sion alzó su larga espada y, liderando al cuerpo rojo, cargó hacia la puerta de la montaña. Rin no prestó atención a la batalla que se desarrollaba allí. Su atención estaba centrada en Artoria, esperando el momento en que ella derrotara por completo a Assassin. Por ahora. Rin abrió su panel de atributos y observó el progreso del análisis de la Puerta de Babilonia. Puerta de Babilonia. Progreso del análisis, 20%. Progreso del análisis, 21%. Cuando Sion y Gilgamesh volvieron a enfrentarse, el progreso del análisis comenzó a acelerarse considerablemente. Y cuando Sion fue derrotado, aún quedaban otros. Sí, Rin efectivamente las enviaba por oleadas. Era imposible hacer frente a Gilgamesh confiando en los ogros. Después de todo, Gilgamesh era el espíritu heroico más fuerte designado por Type, Moon. Su flojo desempeño en la obra original se debió principalmente a que Gilgamesh no era serio y luchaba con demasiada imprudencia. Una vez que se lo tomaba en serio y estaba completamente preparado, sin duda se convertía en la existencia más aterradora. Sin embargo, la carta ganadora de Rin contra Gilgamesh no eran los ogros. Comillas, ¿no puedo irme ya? La emperatriz de hielo se estaba impacientando un poco. Si quieres ir, puedes ir. Las palabras de Rin disgustaron enormemente a la emperatriz de hielo, comillas, ¿qué quieres decir? Eso es exactamente lo que significa. Rin acarició la cabeza de Ogerpon y luego tomó la mano de la emperatriz de las nieves, estos son mis brazos izquierdo y derecho. En cuanto a ti, emperatriz de hielo, solo fuiste un extra. Comillas, puaj. La emperatriz de hielo quería morderlo, pero Rin decía la verdad. Qué exasperante. Este tipo era realmente exasperante. Binger, no seas impulsivo. La emperatriz de las nieves dijo, todavía necesito tu poder. Por suerte, todavía tenía a la emperatriz de las nieves. La emperatriz de hielo miró fijamente a Rin con furia, luego se acercó a la emperatriz de nieve y la abrazó. Esta cantidad de energía mágica es un tanto anormal. Poco a poco, a medida que la batalla se intensificaba, Rin notó que algo andaba mal. Gilgamesh era realmente fuerte. Pero derrotar a más de 30 ogros en tan poco tiempo era realmente algo que escapaba al sentido común. Comillas, ¿podría ser? De repente, a Rin se le ocurrió una posibilidad. Comillas, retumbar. Fue también en ese momento cuando la puerta de la montaña se derrumbó por completo, la barrera se hizo añicos y una figura ataviada con una armadura dorada apareció ante Rin. Comillas, estos mestizos realmente le hicieron perder mucho tiempo a este rey. Ondulaciones doradas parpadeaban alrededor de Gilgamesh, e innumerables fantasmas nobles aparecían y desaparecían, ejerciendo una presión inmensa sobre todos. Comillas, hechizos de comando. Rin notó el cambio en el cuerpo de Gilgamesh. Los dibujos rojos de su piel brillaban tenuemente,
y la energía mágica que contenían le resultaba muy similar a los hechizos de comando a Rin. Así que Kirei Kotomine todavía tiene en sus manos los sellos de comando de la Santa Iglesia. Rin se sorprendió un poco, pero estaba dentro de un rango aceptable. Sin embargo, desconocía cuántos sellos de comando había utilizado Kirei Kotomine, y qué tipo de mejora le habían proporcionado esos sellos de comando a Gilgamesh. Gilgamesh sigue siendo tan arrogante como siempre. Comillas HMPH. Ante la burla de Rin, Gilgamesh simplemente resopló con frialdad. Al instante siguiente, una nave voladora verde salió disparada desde detrás de él, y Gilgamesh saltó y se sentó sobre la parte superior de dicha nave. Comillas Vimana. Rin conocía el origen de esta nave voladora. Era el glorioso carro del Ramayana. Comillas MMM. Pero al instante siguiente, Rin vio un objeto extraño que era arrojado desde Vimana. Gilgamesh esbozó una sonrisa traviesa, como si hubiera estado esperando con ilusión la escena que estaba a punto de desarrollarse. Comillas una. Casi en el instante en que Rin habló, docenas de Mikoheims actuaron simultáneamente. Una gran cantidad de energía mágica convergió, formando una barrera aún más fuerte que antes, que envolvió el patio del templo Ryūdou. Comillas auge. Una luz blanca floreció al instante. Luego llegó un calor sofocante y un rugido colosal que parecía capaz de destrozar el cielo y la tierra. La barrera se balanceaba precariamente. Aunque finalmente no se hizo añicos, su brillo ya se había desvanecido en 6 o 7 décimas partes. Esto demostró la inmensa magnitud del poder de ese ataque. Continuará. Capítulo 130, Bombardeo. Esta energía mágica no es Ea. Rin invocó un fuerte viento para dispersar el humo circundante, lo que le permitió ver el estado actual del templo Ryūdou. La cima original de la montaña había desaparecido por completo. A excepción de la puerta de la montaña y el patio, todos los edificios, e incluso la propia montaña, se habían derrumbado tras el impacto anterior, dejando solo ruinas con lava fluyendo a través de ellas. Cuenta la leyenda que el Vimana transportaba la bomba nuclear más antigua. Rin descubrió que la situación de Gilgamesh era muy diferente de lo que él conocía. Comillas, ¿pero esto no está bien? Rin recordó que para que Vimana lanzara una bomba nuclear primitiva, era necesario revelar el nombre verdadero de este noble fantasma. Aunque la puerta de Babilonia de Gilgamesh contenía las versiones originales de casi todos los fantasmas nobles, no debería poder revelar los nombres verdaderos de estos fantasmas nobles. ¿Cuál era entonces la situación? Comillas jejeje, jajajaja. En lo alto del cielo, Gilgamesh, muy satisfecho con su jugada, rió a carcajadas. Comillas, ¿acaso crees que vine aquí sin ninguna preparación? Kirei consumió docenas de hechizos de comando en Gilgamesh de una sola vez. En la obra original, no los utilizó porque los desdeñaba. Ni Iskandar ni Artoria eran dignos de que él se lo tomara en serio. Sin embargo, Rin era diferente. Realmente ejerció una presión inmensa sobre Gilgamesh. Para ello, optó por aumentar su propio poder. Más de 30 hechizos de comando no solo le dieron a Gilgamesh una inmensa energía mágica. También le permitieron superar sus límites, lo que le permitió desatar los verdaderos nombres de los noble fantasmas dentro de su puerta de Babilonia en la próxima batalla. Mi yo actual es invencible. Ese era el único pensamiento de Gilgamesh en ese momento. ¿Qué Rin, qué rey demonio de otro mundo? A todos ellos, reduzcanlos a polvo. Comillas, ¿quién te permitió estar tan alto? Sin embargo, la declaración de invencibilidad de Gilgamesh duró poco tiempo. Comillas, Nani. Al sentir la aterradora intención asesina a sus espaldas, la expresión de Gilgamesh cambió drásticamente. Al girar la cabeza, vio que la figura de Sion había aparecido detrás de él en algún momento desconocido. Comillas auge. Un solo golpe cayó, y aunque Gilgamesh logró retirarse a tiempo, el Vimana bajo sus pies fue destrozado por la espada de Sion. Comillas, maldita mujer. Gilgamesh flotaba en el aire, luciendo en sus pies un par de botas doradas aladas, que no eran otras que las sandalias voladoras de Hermes. Comillas, me has enfurecido por completo. Un noble fantasma de rango atrás otro emergieron de detrás de Gilgamesh, y al instante desataron sus nombres verdaderos. En un instante, innumerables rayos de luz envolvieron a Sion. Un noble fantasma de rango A no podía matar a Sion, pero un noble fantasma de rango A después de que se desatara su nombre verdadero, esa era otra historia. Comillas, maldita sea. Sin embargo, antes de que la luz se disipara por completo, Gilgamesh miró en cierta dirección. Allí, Sion, aunque despeinada, seguía viva. Estuvo cerca, casi me caigo.
Sion le dio las gracias a la emperatriz de hielo que estaba a su lado. Si no hubiera actuado, podría haber estado realmente perdida. Análisis sintáctico. 52%. Comillas maestro. MMM. Rin asintió a la emperatriz de hielo, haz tu jugada. Comillas rugido. Al recibir la orden de Rin, la emperatriz de hielo dejó de contenerse y se transformó instantáneamente en un gigantesco escorpión de hielo y nieve de color esmeralda. Fijó su mirada en Gilgamesh, y un hielo extremo y aterrador se abalanzó sobre él como una tormenta. Comillase. Rin se sorprendió un poco, ya que no esperaba que la emperatriz de hielo fuera tan valiente como para atacar directamente con su verdadera forma. ¿Comillas qué? En efecto, con semejante alboroto, como no iba a verlo Gilgamesh. Roayas. Los escudos de color blanco rosáceo, con forma de flor, se abrieron capa tras capa, y después de que 6 capas se hicieran añicos, resistieron con éxito el hechizo de explosión de hielo de la emperatriz de hielo. Comillas esto aún no ha terminado. Al ver que su ataque era bloqueado, a la emperatriz de hielo ya no le importaba la orden de Rin, y cargó hacia adelante con un aire de la emperatriz de hielo, comillas destruyanse. Comillas auge. La última capa del escudo circular se hizo añicos por completo. Pero Gilgamesh, quien había estado detrás de todo, había desaparecido hacía mucho tiempo. ¿Comillas ese tipo? ¿Comillas a dónde se habrá ido corriendo? La emperatriz de hielo buscó por todas partes pero no pudo encontrar su figura. Comillas aún puede invocar a esos monstruos. Al mismo tiempo, Gilgamesh aterrizó en un árbol, con la mirada solemne mientras observaba a la emperatriz de hielo buscándolo. Llevaba puesto un casco de estilo griego, que era el yelmo de la oscuridad de Hades. Sin embargo, en cuanto a fantasmas nobles que pueden lidiar con monstruos, tengo tantos como quiero. 9 vidas. En un instante, 9 impactos similares a láseres cayeron desde todas las direcciones. La emperatriz de hielo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Casi instintivamente, la emperatriz de hielo activó la armadura de la emperatriz de hielo, creando capas de armadura de hielo sobre su cuerpo. Bum 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 bum. A continuación, fue como si el ataque y la defensa se hubieran intercambiado. De ser la emperatriz de hielo atacando y Gilgamesh defendiendo, se convirtió en Gilgamesh atacando y la emperatriz de hielo defendiendo. Gilgamesh sacó uno tras otro noble fantasma y los lanzó con furia contra la emperatriz de hielo. Comillas bastardo. Debido a su enorme tamaño, la emperatriz de hielo no tenía dónde esquivar y solo pudo apretar los dientes y seguir cargando hacia adelante imprudentemente. ¡Oh, Dios mío! Rin no dejaba de negar con la cabeza. Incluso la emperatriz de las nieves apartó la mirada. No había nada que hacer, era demasiado vergonzoso de ver. Ve a ayudarla, Sion. Comillas jaja, qué miserable, emperatriz de hielo. Sion llamó a su cuerpo púrpura, comillas mis pequeños, vengan conmigo. Pronto, Sion y los ogros se percataron de las brechas defensivas que Gilgamesh creaba gracias a su ataque. Comillas ahora es el momento. Más de 10 ogros cargaron contra él desde todas direcciones. Desafortunadamente, Rin había dado una orden, antes de que el análisis estuviera completamente terminado, no podían matar a Gilgamesh. De lo contrario, la batalla sería sin duda mucho más fácil. Pero, el hecho de no poder matarlo no significa que no podamos darle una paliza. Sion, comillas córtale las extremidades. Comillas HM. Gilgamesh se percató del grupo de ogros que lo rodeaban. Había sido testigo de la fuerza de Sion. Si todos los ogros tuvieran ese nivel de habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, entonces no podría permitirles que se les acercaran bajo ningún concepto. Brionat. Un destello carmesí brotó de la mano de Gilgamesh, era una lanza de color rojo sangre, la famosa lanza demoníaca de los Tuatha de Danann, sostenida por Luglánfada, el dios de la luz y el sol en la mitología celta. Comillas peligroso. Comillas retiro. La capacidad de los ogros para predecir el terreno en combate era asombrosa. Casi de inmediato, sintieron el terror que infundía aquella lanza roja como la sangre. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.